Maduro, que ahora es víctima, y él sigue siendo victimario, porque todas estas muertes de todos nuestros familiares, pues él ha sido el responsable directo. Por lo tanto, ahora vienen a querer tergiversar muchas cosas, pero no, aquí tenemos que estar bien claros. Nicolás Maduro debe pagar todos estos asesinatos, y no solamente estamos hablando del 2014, 2017, sino por las cifras actuales, hay más de 10.000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia. Entonces, muchas gracias, Scarlett, y gracias a los medios. Muchísimas gracias al señor Pedro. Es importante, hago aquí un inciso, porque cuando tomamos la decisión de convocar esta rueda de prensa, planteamos la posibilidad de que algún familiar de los que están en Venezuela pudiese conectarse, tal y como lo hizo la señora Isabel. Pero decidimos también no hacerlo para resguardar su seguridad. Como ya lo han dicho quienes han intervenido hasta ahora, en Venezuela se siguen violando los derechos humanos. Y la seguridad de los familiares que están ahora mismo allí hay que resguardarla por sobre todas las cosas. Y el testimonio del señor Pedro avala ese riesgo. Entonces, por eso solamente tenemos aquí a los que están en España, que están seguros y que pueden hablar en libertad, como lo están viendo, pero que son la voz de quienes no pueden alzarla ahora mismo porque están en Venezuela. Le doy la palabra y invito a subirse al señor David Vallenilla. Padre de David José Vallenilla Luis, su único hijo, un joven enfermero de 22 años, asesinado el 22 de mayo de 2017 por un funcionario de los Cuerpos de Seguridad del Estado cuando manifestaba en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, a la altura del aeropuerto de La Carlota. Señor David, tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias por su presencia y por una nueva oportunidad de visibilizar la lucha que tenemos desde hace muchos años en Venezuela, por tantos crímenes sistemáticos y tantas persecuciones y tanta pobreza, tanta falta de todo. Yo soy el padre de David. David era un joven enfermero, lamentablemente había culminado sus estudios académicos y me tocó recibir su título en nombre de él. Una vez que terminó sus estudios, inició una especialidad en quirófano, que era su pasión, le gustaba. Me decía: papá, yo no soy enfermero, no voy a ser enfermero de estar dando pastillitas, soy enfermero de estar donde haya bastante movimiento, y estaba haciendo una especialidad en quirófano justo en el momento que fue asesinado. Terminaba su especialidad en agosto y fue asesinado en junio del 2017. Era español por nacionalidad, por parte de su madre. Se venía acá a España una vez culminada su especialidad. Por todo lo que está sucediendo en Venezuela, esos eran sus planes de venirse. Mi hijo pues salió a manifestar. La última vez que conversé con él, le dije: hijo, porque trabajaba en Chacao, en la clínica Bellocampo, justo el límite, justo el punto donde se daban todas las concentraciones, porque hay un límite del municipio Chacao y el municipio Libertador, que era donde el gobierno no permitía el paso de los protestantes que venían del este al oeste. Justo en ese límite, en esa clínica, trabajaba él. La última vez le dije: hijo, sube, si no hay metro, sube y te vas en un transporte público para ir a casa, no vayas hacia abajo. Pero bueno, sus ideales de lucha y sus ideales de preguntarme a mi papá qué haría si necesitas un medicamento, o mi mamá, para conseguírselo, si yo sé que no hay nada en ninguna parte. Me preocupa mucho eso, y bueno, sus ideales de buscar una mejor vida pues lo llevaron a que no hacerle caso a papá. Se fue hacia abajo, hacia la manifestación. Y quiero resaltar algo muy importante, que David José no estaba en el frente de las manifestaciones. Él estaba un poquito rezagado. Las imágenes del momento que lo matan se pueden ver. En el momento que recibí la noticia, pensé que había sido alcanzado por una bala en una manifestación.
y de alguna manera entendía que le tocó, pero después me di cuenta en el video que ha rodado por el mundo entero que él estaba solo, no estaba alrededor de nadie, o sea que no estaba al frente, y fue emboscado de un lado de la base militar de La Carlota, tal cual un depredador embosca a una presa que haya quedado rezagada. Y a menos de 2 metros, este militar le disparó al pecho. Es importante destacar que se trata de un sargento de la aviación. Un sargento de la aviación no tiene competencia para atacar ni controlar manifestaciones, o sea que no estaba preparado. No era de su competencia estar allí, ni hacer nada. Sin embargo, este sargento disparó a corta distancia y a menos de 2 metros, con una escopeta cargada, en vez de tener perdigones de plástico, tenía esferas metálicas, plomos redonditos, que los pude ver en la morgue de Bellomonte cuando se lo entregaron al representante de la cadena de custodia del Ministerio Público, que por cierto tuve que, como abogado que soy, tuve que exigirle al director de la morgue de Bellomonte que se las entregara al funcionario que era el responsable de la cadena de custodia como trabajador del Ministerio Público, y no me quería entregar, no quería hacerlo, y yo lo forcé, y estaba un representante del Ministerio Público y él pidió un oficio. La representante del Ministerio Público hizo el oficio y lo firmó, se lo selló manuscrito, y bueno, entregó. Vi el momento que se fueron entregadas una bolsita con 4 esferas metálicas. Este funcionario estaba utilizando un arma orgánica, ¿verdad? Y fue cargada de forma indebida. Entonces, el gobierno de Venezuela pretende hacer ver que como se fue condenado, fue juzgado y condenado a 23 años, ya se hizo justicia. Pues no es así. Para mí es una justicia parcial, porque una justicia plena es lo responsable. Alegar en defensa la torpeza de que un funcionario dentro de una base militar cargue de forma indebida un arma y la utilice para matar, eso va más allá de ese sargento. Va más allá de las responsabilidades del rol de guardia y la cadena de mando de esa base militar, que nunca me han querido entregar ni nunca me han entregado durante el juicio. Se negó el ministro de Defensa, Padrín López, se negó a entregar ese rol de guardia y esa cadena de mando, y por consiguiente Nicolás Maduro, porque lo hago corresponsable de todo esto. El mismo día que pasó lo de David José, ese mismo día en cadena nacional Nicolás Maduro decía: he dado órdenes de que las manifestaciones se ataquen con agua y gasecitos. Y casi que simultáneamente mi hijo estaba siendo asesinado por un militar a quien no le correspondía el control de las manifestaciones porque no estaba preparado, no era de su competencia, y este militar lo asesinó. ¿Por qué digo yo que esta responsabilidad llega hasta Nicolás Maduro pasando por Vladimir Padrino López? Simplemente porque si tú diste con más razón, y ese mismo día, porque hay evidencias de que ese mismo día dijiste que las manifestaciones se atacaban con agua y gasecito, si tú diste esa orden y no fue acatada, entrégame a los responsables. Pero eso nunca ha pasado. Solamente el sargento como autor material. El rol de guardia, la cadena de mando de ese día de la base militar de La Carlota, nunca fue presentado ni por el ministro de la Defensa ni por Nicolás Maduro. Entonces, allí lo hago corresponsable. Entonces no se puede lavar las manos diciendo que no tenía nada que ver, que como quieren hacer ver ante la Corte Penal Internacional, como que si fuera un delito común, como que si este sargento actuó por sí solo. No. Este sargento no actuó por sí solo. Lo tuve al frente en el inicio del juicio en Venezuela, lo tuve al frente al sargento y le pregunté que por qué, si lo quería neutralizar, no me le disparó en las piernas. No me respondió. Entonces, la realidad y lo que yo pido
en este momento como padre, víctima, no solamente en nombre mío, ni de David José, quiero hablar en nombre de Fabián Urbina, que no está aquí con nosotros y que estamos muy allegados porque nos comunicamos siempre, entre otros, Paola, Miguel, Génesis, Geraldine, la hija de la señora Rosa Orozco, que ha llevado un trabajo muy importante también. Hablo en nombre de todos, ya yo no hablo en nombre solamente de David José, hablo en Cañizales, Neomar, por supuesto. Y bueno, ha sido difícil toda esta situación y sobre todo el hecho de que para nosotros, como lo dijo el señor Fabián en estos días conversando con Carlet, sentimos que hemos nadado en seco porque ante la Corte Penal Internacional no se ha iniciado una investigación por los delitos de asesinato. Bien, lo ha explicado por aquí alguien ahora de que solamente un delito de lesa humanidad incluye, nos lo dijo Juan Carlos hace poco. Y entonces llama la atención que cómo es posible que no se haya incluido en una investigación de la Corte Penal Internacional el delito de asesinato. Al sol de hoy todavía no están incluidos. Y esa es una lucha que tenemos nosotros los padres, porque no solamente se puede juzgar por delitos de lesa humanidad, que es absurdo decir que no incluye los asesinatos. Entonces, la responsabilidad de Nicolás Maduro y de muchas otras personas que todavía están en el poder, e inclusive aprovecho la oportunidad para decir que muchos de ellos están refugiados aquí en España y que exhorto a que sean investigados. Se ha intentado, pero no se ha podido, no se ha logrado una respuesta favorable a la investigación de esos que están resguardados y viviendo aquí en España, que fueron responsables, como la fiscal Luis Ortega Díaz y entre otros más por allí. O sea, esos están aquí, como lo dijo Carlos, están aquí conviviendo con nosotros. Quizá, bueno, viviendo la gran vida, sin embargo nosotros luchando por sobrevivir. Vivo ahorita una situación un poco difícil, estoy sin empleo y sin embargo aquí estoy, teniendo una casa propia en Venezuela y tratando de sobrevivir para pagar un alquiler acá. No es fácil, sobre todo el hecho de haber llegado a la edad de 58 años, ya tengo 65, y un poco más difícil para poder conseguir una estabilidad desde el punto de vista laboral acá, por lo que todos sabemos. Y por esa razón, sueño con estar sueño con dos cosas, dos vertientes tengo para mí. La posibilidad de que si las cosas cambian en Venezuela, ir a aportar un granito de arena, como lo hubiese hecho David José, ¿verdad?, por recuperar mi país. O asumir una posición de estar tranquilo, viviendo en una casita rural, que era mi sueño, con animalitos que me gustan mucho, como le gustan a David José. Tenía su Golden Retriever, que la puso Hachi como el nombre de la película, y yo creo que Hachi, no sé si está viva porque la tenía su madre, no sé si Hachi todavía lo está esperando, si está viva. Pero quiero justicia y voy a luchar hasta el final, siempre. Nicolás Maduro es responsable y debe ser juzgado por delito de lesa humanidad, de alguna manera, por la ayuda internacional, por la Corte Penal Internacional, que es la que ha avanzado un poco en esto y es la que nos debería dar respuesta a nosotros los venezolanos, de que cuándo se va a dar una orden de captura contra este señor y que sea juzgado y condenado por los delitos de lesa humanidad. Hablo en nombre de todos los que no pueden estar acá. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor David. Además, debo darle las gracias al señor David y hago una acotación porque esto simplemente es una fe que doy yo como testigo de todo el proceso del señor David aquí en España. Él es abogado, como bien lo ha dicho, pero él aquí en España ha convertido su profesión en la vocación de su hijo y ha estado cuidando a abuelitos y a personas
digamos, desfavorecidas dentro de su labor aquí en España. Él no lo ha dicho, pero lo digo yo. Bueno, me tocó reinventarme, como nos ha tocado a la mayoría de nosotros acá, y después pasé de patear tribunales en Venezuela y ahora trabajo en el cuidado de personas dependientes como auxiliar sociosanitario certificado, y ha sido una experiencia muy bonita porque los abuelos enseñan muchas cosas, aunque lamentablemente también los he visto partir porque ya están enfermos, pero me ha quedado una experiencia muy bonita. Y a veces le he preguntado a David José, ¿qué me tocaba? Señor David, ¿trajo usted algo? ¿Lo quería enseñar? Sí, bueno. Acá lo que quiero mostrar es una fotografía del momento en que este militar, armado como un Robocop, disparaba contra mi hijo, que como ustedes pueden ver se encontraba solo, no había nadie alrededor. Y eso fue una emboscada, como digo yo, y le disparó 2 veces. Nicolás Maduro, en una entrevista que le hizo un periodista de acá, de España, Jordi, creo que sea, le dijo al periodista que en Venezuela se respetaban los derechos humanos. Y el periodista le sacó una tabla del momento en que, de un video que yo nunca he podido ver ni lo voy a ver, le sacó una tabla de este momento en el cual mi hijo es asesinado. Y Nicolás Maduro respondió: por eso que en mi Instagram publiqué hace poco que quiero, así como lo vi, porque fui jefe de él en el metro de Caracas y conoció a David José de niño. Fui jefe de él en el metro de Caracas. Lo conocí, pues un trabajador mediocre, la verdad. Y muchas veces le suspendí el sueldo porque no iba a trabajar. Entonces, este es el momento en el que el militar le dispara a David José, y él dijo al periodista que en ese momento había un ataque a la base militar. Ustedes pueden ver la fotografía donde mi hijo tenía una mochila de frente que usaba para trabajar, y dentro de la mochila, como quedó evidenciado en las investigaciones, lo que había era un envase vacío de su última comida. Y Nicolás Maduro dijo que era un ataque a la base militar. Esto es testimonio de eso. Y por eso quería mencionarlo. Y muchas gracias por todos, y gracias a los periodistas por todo su apoyo. Ellos han sido los motores, los periodistas han sido los motores desde el principio. Yo llegué aquí a España porque un periodista venezolano me ayudó a venir. Que la conocí el día que me entrevistaron en la morgue de Bellomonte en Caracas. O sea, que la conocí fue el día que... Y esa periodista me ayudó a mí mucho, que es Beatriz Adrián. Y bueno, aquí estoy luchando por seguir adelante y que no pase aquí jamás lo que nos pasó a nosotros. Fui a Colombia y les dije en Colombia: tengan cuidado, los que han sido guerrilleros, los que han sido narcotraficantes no cambian, tengan cuidado. Y mire, posteriormente llegó un presidente. Bueno, no quiero hablar de política. Gracias, señor David, por su testimonio. Y bueno, solo nos quedan 2 testimonios más. Son testimonios ya familiares. Son personas que hacen un esfuerzo, tanto como lo están haciendo todos, de pedir permiso en sus trabajos, quienes lo tienen el día de hoy. Y además, quienes han venido desde León en coche, llegaron a las 12 de la noche anoche a mi casa, mi familia, Lander Armas, con el niño. O sea, para estar aquí hoy, todas estas personas han hecho un gran esfuerzo, tanto como ustedes, colegas, lo están haciendo para permanecer y terminar de escuchar los 2 testimonios que nos quedan. Invito al señor Israel Cañizales y a Mónica Carrillo a que tomen asiento. Son los padres del joven Armando Cañizales Carrillo, el segundo de sus 2 hijos, el más pequeño, un joven músico de 18 años, ejecutante de viola en la Orquesta Sinfónica José Francisco del Castillo, inscrito en la Universidad Central de Venezuela para cursar medicina. Lo mató
el régimen de Nicolás Maduro mientras manifestaba en Caracas. Y el señor Cañizales, cuando yo lo entrevisté para el libro, su testimonio está aquí, me dijo que lo había matado alguien que portaba el uniforme de la Guardia Nacional. Y yo creo que esa frase dice bastante más de lo que dicen solamente las palabras. Y así le doy la palabra a usted, señor Cañizales, y madre de Armando, están ahora mismo siendo escuchados por todos. Buenos días a todos. Gracias a Venezuela Press y a la figura de Carlet y a la firma de Cremades y Calvo Sotelo por atender el evento. Como todos pueden imaginar, hablar de esto es sumamente difícil. El dolor, la rabia, la frustración, la decepción que nos acompaña a su mamá y a mí y a su hermano desde el día que esta tragedia, que esta desgracia que nos tocó vivir llegó a casa. Eso no nos ha abandonado un solo minuto. Nosotros somos unos supervivientes que estamos todavía aprendiendo a vivir con esos sentimientos. Eso nunca se irá, siempre está, él siempre está. Él es Armando. Él no fue Armando, él es Armando. Él no es un dato, él no es una estadística. Él es o él fue una persona, un hijo. Que ubicado en contexto social y familiar, él sufrió al ver cómo su entorno inmediato de amistades, de su grupo más cercano de amigos, en el instituto donde se graduó, donde consiguió terminar el bachillerato y luego en el sistema de orquestas, él veía que cómo sus amigos y compañeros pasaban días sin comer. Y él compartía el almuerzo que su mamá religiosamente le daba al mediodía para que él lo tuviera él. Le parecía absurdo tener que ir todos los días miércoles con su mamá porque compartían el último dígito de su documento de identidad para hacer la fila para ver si ese día se conseguía un frasco de mayonesa, un paquete de arroz o un paquete de pasta. Sí se conseguía, porque a veces se hacía la fila y luego simplemente no había que irse a casa porque no se consiguió nada. Luego en la tarde había que hacer una fila interminable para conseguir 2 barras de pan por persona, porque ese era el racionamiento al que se le obligó al país, donde se conseguía el pan, porque no en todos lugares de Caracas y en muchos lugares del país ni siquiera pan se conseguía. En ese momento él, por su propio racionamiento, dijo: esto no es normal porque esto no se parece en nada a la Venezuela que mi mamá y mi papá me han contado que era. Nosotros, en el caso nuestro, nuestra familia nunca participó, ni fue votante, ni simpatizante del sistema de la revolución bolivariana que llegó oficialmente en el 99, pero que comenzó en el 92. El único que bombardeó Caracas en el año 92 fue el chavismo. 2 veces, en febrero y en noviembre. Y en Maracaibo, que era el momento donde yo estudiaba en la Universidad del Zulia, la reyerta, el combate que se realizó entre las Fuerzas Armadas en la ciudad de Maracaibo fue una cosa que poco se supo, pero que hubo evidencias al respecto. Hubo
casi un secuestro del entonces gobernador del estado Zulia por parte de quien representaba el movimiento de golpe de estado en el año 92. Sin embargo, nosotros intentamos decirle a nuestros hijos, hasta a su hermano mayor y a él, que esa no era la Venezuela que realmente existía. Porque nosotros fuimos ejemplo, nosotros, tanto su mamá como yo estudiamos en la universidad pública, o tuvimos un grado en la universidad pública. Y a la gente se le vendió que la universidad era una universidad elitista. Y nosotros tuvimos ciertas ventajas con algunos compañeros, porque yo tuve compañeros que no tenían ni para comer y sin embargo lograron sacar la carrera. Entonces no es que no había un secuestro del sistema educativo superior. Si tú estudiabas y lo lograbas. Esa Venezuela fue la que nosotros le dijimos a él qué es lo cómo se vivía. Le enseñé la historia, le enseñé el país, le mostré que el país no solamente son sus bellezas naturales, sino que es la gente. Sus raíces andinas, sus raíces mirandinas, sus raíces zulianas, sus raíces orientales. Esa la conoció. Él no era ajeno a su identidad como venezolano. Cuando él comenzó a participar en la protesta, fue cuando él obtuvo su mayoría de edad. Y sin embargo, cada vez que asistía, a partir de que cumplió su mayoría de edad el 3 de marzo del 2017, y cada vez que él asistía con su hermano mayor a las protestas, él pedía permiso en casa para ver si podía ir. Y muchas veces yo lo acompañé y su mamá lo acompañó. Y estábamos siempre en un extremo de la manifestación, pendiente de que no les pasara nada. Ese día no llegué. Ese día él acompañó a su mamá a hacer esa fila en el supermercado temprano en la mañana. Y él llevaba su viola, porque ese día tenía ensayo en la orquesta. Yo los acompañé, me encontré con ellos ahí en el supermercado, los despedí. Y él me dijo, yo voy a ir a la universidad a hacer la inscripción y luego voy al ensayo. Al salir de la universidad, yo fui a la universidad porque yo en ese entonces era investigador en la universidad, me dijo, voy saliendo, te voy a dejar a la viola. Él tenía un nombre, le puso un nombre a su instrumento. Te la voy a dejar porque ya no hay ensayo. Y me voy a la casa. Su mamá estaba de posguardia en casa, porque su mamá es médico pediatra. Y bueno, a media tarde, él me llamó por teléfono, a las 11:28, nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira, no hay un ensayo, quédate con ella, con el instrumento y nos vamos a la casa. ¿Te vas derecho a la casa? Sí. Ok. A las 3 de la tarde me llamó alguien que estaba en la manifestación y me dijo, tienes que irte al hospital porque a Armando lo hirieron. Armando estaba junto con el grupo de los otros muchachos en un sector de Caracas que se llama Las Mercedes, en la avenida Río de Janeiro. Esas imágenes están libres en internet y se han visto mucho. Está el contingente de los uniformados, que eran uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también habían uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los que estaban al fondo de ese contingente. Ellos eran un grupo como de 50 muchachos, todos ataviados con gorra, tapaboca, máscara, chaquetas largas, las mochilas, y la mayoría de los escudos eran escudos de cartón o escudos de tapas de papelera. Eso lo utilizaban ellos como escudo, la mayoría. Nosotros
por ser conscientes de que estaba pasando lo que estaba pasando, sí, nosotros le compramos a ellos las máscaras antigas, los cascos y los guantes. Porque sabíamos que además está la rebeldía del adolescente que quiere demostrar que él es capaz de defender lo que él, de lo que estaba pasando y de lo que él era consciente de lo que estaba pasando. Pero en ese momento él adelanta al grupo y se dirige a la zona delantera, como le pasó a David lamentablemente. Él se va hacia la parte delantera. Y el contingente, o sea, entre el contingente armado y él, lo que lo separaba era la anchura de la calle. No había más nada. Ahí no había ni intercambio ahí no había refriega, ahí no había enfrentamiento, ahí no había absolutamente nada. Repentinamente ocurre una detonación, se escucha un disparo y el disparo le ataca, le perfora el cuello. Prácticamente lo deja sin signos vitales de manera inmediata, lo trasladan en una motocicleta hasta la asistencia médica organizada por los muchachos estudiantes de medicina, pero ya era demasiado tarde. Como dijo el señor David, los disparos fueron parte y quizás hayan seguido siendo parte de un plan sistemático. Jóvenes a la cabeza, al cuello y al pecho. Desgraciadamente no solamente fue sistemático el punto hacia donde se dirigían los disparos, sino que se hizo sistemático que fuera el día miércoles. Por alguna perversión mental de quien organizaba esas contenciones hacia los muchachos, escogió los días miércoles, preferiblemente en la tarde, entre las 3 y las 3:30. Lo pueden revisar, no lo estoy inventando. Están en la libertad de verificar el dato. Él se acerca, lo matan y ya lo demás viene la desgracia familiar de ir hasta el hospital, reconocerlo, morirme con él en ese momento. Pero ahí no quedó la cosa. Yo creo que voy a decir algo que nunca he dicho, pero ha pasado tanto tiempo que creo que es el momento. Luego de esa tortura de verlo en el hospital, porque me lo supliqué que me dejaran verlo en el hospital antes de que se lo llevaran, entre la obnubilación, la locura por la que estábamos atravesando, mira, hay que irse porque hay que ir a la sede de la policía judicial. Yo me monto en el coche, ella se va conmigo, y cuando llego a la sede de la policía judicial en la avenida Urdaneta en Caracas, me dice, espere un momento aquí que la señora va a pasar a la oficina, y en ese momento caigo yo en conciencia de que ¿dónde está Alejandro, que es el hermano mayor? ¿Dónde está Alejandro? Alejandro del hospital se lo habían llevado supuestamente a reconocer el lugar donde había ocurrido el hecho, pero eso fue a las 4 de la tarde, y nosotros llegamos a eso de las 4 de la tarde al lugar. Ella sale a su otra oficina y pasan las horas, y pasan las horas, y pasan las horas, y yo sin saber ni dónde está ella, ni dónde estaba mi otro hijo. A la 1 de la mañana fue que me dijeron, Alejandro está llegando a la sede. Y a la 1:30 salieron ellos dos. O sea que yo tuve 6 horas, no solamente de estar en un pasillo, solo, atormentado por lo que me había pasado, por lo que nos había pasado, por no saber dónde estaba ella y no saber dónde estaba Alejandro. Nos vamos, y de ahí tuvimos que ir a la sede de la morgue de Bellomonte. Nosotros vivíamos a
relativamente cerca de la sede de la morgue. Lo mismo que ha narrado el señor David, reconocimiento, la extracción de las piezas, digamos que es prácticamente un calco de lo que dijo el señor David, de que me entregaran las piezas aquí en la cadena de custodia, todo eso. Yo tuve la precaución de evitar que su mamá viera todo ese tipo de cosas, y o sea, por eso lo tengo presente yo. Cuando finalmente nos entregan el cuerpo para llevarlo al cementerio, logramos llegar al cementerio. La tarde, esa misma tarde, su hermano se encontraba, pues, digamos, en las adyacencias del lugar donde estábamos haciendo donde estaba siendo velado el cuerpo, y hubo un intento de secuestro hacia él. Aparecieron dos vehículos, eran dos vehículos típicos de esas descripciones policiales, sin placa, sin identificación. Se bajaron unas personas y le insinuaron a él de que su mamá lo estaba esperando en un lugar adyacente a el lugar donde se estaba haciendo el velatorio de mi hijo. Las personas que estaban allí son los que se percataron de que no era cierto, y de no haber sido por ellos, a él se lo hubiesen llevado y nosotros no hubiésemos sabido qué hubiese pasado con él. Eso lo narro porque luego de pasar días, y para no seguir nosotros empezamos a recibir llamadas, fotos, comentarios, no solamente directamente en nuestros teléfonos, sino a través de personas que los conocían a ellos y de otros familiares que en ese momento estaban en Venezuela, de que estaban buscando a Alejandro, a mi hijo mayor. Obviamente, con eso, pues nosotros empezamos a pensar, algo tenemos que hacer porque estamos poniendo en riesgo la vida de Alejandro. Y fue cuando entonces, de alguna manera, decidimos que teníamos que salir del país, con el dolor de dejar a mi hijo donde está. Pero era poner en riesgo la vida de mi otro hijo, y era una situación demasiado difícil de hacerlo lógico. Como dijo como le pasó a la mamá de Diego, nosotros, de no haber tenido a Alejandro, no estuviéramos aquí, porque su mamá y yo, en un buen número de horas, consideramos la posibilidad de no seguir adelante. Mi hijo mayor ya tenía 21 años en esa época, es una edad todavía temprana. Pedimos, no le podemos hacer esa, tampoco no se lo podemos hacer a él. Él también ha sufrido muchísimo. Él recién el año pasado es que ha podido hablar directamente con nosotros de cosas de su hermano. No, que mi hermano esto, ¿te acuerdas cuando Armando hacía esto? Le ha tomado casi 8 años poder exteriorizar las ideas de su hermano. Los primeros años fueron años terribles. Yo siempre he dicho, para mal o para bien, que muy pocas personas, que eso puede ser para bien, pero que para mal, salvo el señor David, salvo a su hija y salvo a su papá, somos de ese grupo maldito que sabemos, que sentimos qué significa eso. Las demás personas pueden ser empáticas con lo que sucedió, pero sentirlo. Yo la única forma que tengo de expresar cómo pueden sentirse es aquellos que tienen
o hermanos pequeños y han ido algún día al cine o a un parque o a algún lugar y estando en la fila repentinamente no ven el niño y dicen, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Segundo, minuto, y sienten ese nudo aquí y cuando lo ven, imaginen ese nudo permanente de levantarse todos los días esperando que te digan hola papá, o una tradición muy venezolana que es pedir la bendición y no poder dársela. Eso solamente lo sabemos nosotros. Y vuelvo y repito, los muchachos no son una estadística. Ni los muchachos, ni las otras personas, porque también hay personas adultas. Ninguno de las víctimas es una estadística. Son personas que nadie tenía el derecho de quitarles la vida. Nadie. Absolutamente. ¿Qué pedimos? Lo que pedimos todos, justicia. Pero no solamente en esa persona, que a mí me cuesta tanto nombrarlos por sus nombres, porque los desprecio a todos y cada uno de ellos. No la persona que está en Nueva York, sino a todos y cada una de esas sátrapas, de esos gusanos que formaron parte de la cadena y de los que accionaron cada una de las armas que mataron a cada uno de esas personas. Todos tienen que pagar. Todos. No es que vamos a centralizarnos en uno y vamos a exculpar a los otros. Esa historia de amnistía, eso simplemente fue un error, eso yo no tuve nada que ver, yo lo que estaba haciendo órdenes, eso lo hicieron en los juicios de Nuremberg y ahí pagó gente. Hasta hace 2 años enjuiciaron a un señor de 101 años que era culpable de crímenes de guerra en la era nazi. Entonces, todos tienen que pagar. La negligencia, que yo entiendo que los abogados que trabajan en la no lo puedan decir con esa palabra, pero la negligencia, la inoperancia, la lentitud con la que no solamente la Corte Penal Internacional, sino los otros tribunales competentes que pueden accionar en contra de cada uno de esos asesinos, ya van a ser 9 años, y con algunas excepciones, malas excepciones, pero la inmensa mayoría sigue estando impune. Nada de lo que se haga nos lo van a regresar. Pero también comparto la idea de la mamá de Diego, es decir, que al menos esperamos, antes de que nos toque a nosotros irnos de este mundo, verlos pagando a todos y cada uno por igual. Lo que se hizo, sin duda beneficia a mucha gente. Beneficia a la gente que está viva. Y yo me alegro porque la gente tiene la esperanza de darle ese abrazo a esa persona que eventualmente puede reencontrarse con él. Pero nosotros no podemos abrazar a más nadie. Ese abrazo nos lo quitaron. Y no estoy narrando nada. Lo que estoy narrando es un horror improcesable. En mi caso personal, en este instante no quiero hablar por ella, pero en mi caso personal, alguien que le dedicó desde el día 0 de que comenzó mi vida profesional hacer del país lo que yo había visto en otros lugares y pensaba que el país se merecía.
Le entregué no solamente años de vida profesional, sino que le entregué la vida de un hijo a un país. Lo mínimo alcanzable que nosotros esperamos, y ahora sí hablo en nombre de todos en mi caso, es justicia, no venganza, justicia, pero que paguen todos y cada uno de los que estuvieron y de los que han estado involucrados en cada uno de esos crímenes. Gracias. Gracias, Israel. ¿Quieres, Mónica, tomar la palabra? Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Mónica. Es muy duro escuchar a Israel. A Mónica yo prácticamente nunca la he escuchado hablar de su hijo, pero agradezco también muchísimo el hecho de que esté aquí con su presencia. Dice muchísimo de la necesidad de justicia y de memoria que tiene la familia Cañizales y los familiares de todas las víctimas en general. Muchísimas gracias. Queda un último testimonio, que es el de la familia de Neomar Lander. Los invito a que tomen asiento, a la familia completa, como ellos lo consideren. Mientras tanto, si es posible proyectar